Buenas tardes a todos, qué bueno que están aquí. Quiero que sepas que te vas a llevar algo bien hermoso en tu corazón, algo que Dios quiere decirte a ti, por eso estás aquí. Esta tarde estamos los que debemos estar y los que vamos a llevarnos una bendición, porque cada vez que tú vengas aquí, nosotros buscamos qué dice Dios para cada uno de nosotros. A todos Dios nos va a hablar de diferente manera de acuerdo a lo que estamos viviendo. Sin embargo, el propósito es el mismo, es el propósito de Dios al cual tú y yo debemos alinearnos siempre. Y su propósito, su voluntad, dice la Escritura que es buena, que es agradable y también dice que es perfecta. Así es que nosotros nos alineamos a esa buena, agradable y perfecta palabra preciosa de nuestro Señor. Le he titulado el día de hoy a nuestro programa, lo que vamos a hablar ahora, le he titulado ¿Cuánto vale un perro muerto? Ay, como que se oye muy feo, ¿verdad que sí? Se oye como un título muy, muy feo, pero realmente te vas a dar cuenta que es un título de mucha bendición. ¿Cuántos de aquí han tenido perro o tienen perro en su casa? Levanten su mano. A ver. Ay, casi todos, no todos, pero casi, ¿verdad? Bueno, yo amo a los perros, personalmente amo las mascotas, amo tanto a los animales que les platicaba que llegaron 2 gatitas a nuestra casa. Nunca antes habían llegado así, nunca. Y llegaron 2 gatitas embarazadas y las 2 ya tuvieron sus gatitos y entonces nos llenamos, hay 7 gatos pequeños y 2 mamás. Entonces una de gatos en nuestra casa y me dijo alguien, bueno, pues no le dé de comer para que se vayan. Entonces dije yo, no puedo dejarlos muertos de hambre y que se vayan a buscar otro lado si yo les puedo comprar sus croquetes. Entonces ahí están todos felices, se enojan, se arañan y se pelean entre ellos porque como que no se conocen muy bien, pero ahí están. De tal manera que nosotros amamos, yo en mi casa también amamos a los animalitos. Y a los perros también, ya no tenemos perro, nuestra perrita se murió ya hace meses, pero los hemos amado. Y si yo veo un perro que está sufriendo en la calle, pues, ay, me duele mucho, la verdad. Pero ¿tú qué harías con un perro muerto? ¿Qué harías? ¿Les ha pasado que te has encontrado un perro muerto por ahí? Todos, ¿verdad? Lo hemos visto en las calles y dices, ay, ¿qué le habrá pasado a este pobre? Hay lugares donde los maltratan a los animales, les pegan, les hacen cosas terribles. Es algo que no me gusta ni hablar de eso. Pero de eso vamos a hablar esta tarde. La Escritura habla algo de esto y vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Sí lo han visto? ¿Cuántos han visto del perro muerto? ¿Cuántos? Ya varios, ¿verdad? Hoy, entonces ya se la saben. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dice el segundo libro de Samuel, si tú quieres venir conmigo. Capítulo 9, versículo del 1 al 8. Vamos a ver qué nos dice. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, le dijo, ¿quién eres tú, siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Qué tremendo, ¿no? Como él se sentía. Él se sentía Mefiboset
como un perro muerto. Vamos a hacer un poquito de historia de lo que pasó antes de este escrito en la Biblia. Vemos que David, antes de ser rey, él ya amaba a Dios. Desde niño, David amaba a Dios. Pensamos que se lo inculcó su papá, que era con el que vivía. Y David era cuidador de ovejas, pero él cantaba, tocaba el arpa, componía salmos. Era un hombre que se le decía el dulce cantor de Israel, y después también conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Era un tremendo guerrero cuando era pastor de ovejas. Dice que él, cuando venía un oso o un león y le comía alguna de las ovejas o le quitaba alguna, él se las arrancaba y él los mataba, aquel león o aquel oso que se le acercaba. Y era un hombre valiente, atrevido. Y un día se enfrentó al gigante Goliat, que esa es una historia que mucha gente hemos conocido en la Escritura. Se le enfrentó y con una pedrada en la cabeza le dio y lo mató al gigante. Un gigante, siendo que David era un muchachito, jovencito, y me quiero imaginar que delgadito y chaparrito quizá en esa época. Y entonces él experimentó dolor, ahí lo podemos ver en los Salmos. Él experimentó la tristeza, él pasó angustias de la guerra, fue un hombre de ejército, él trajo hombres valientes con él, fue un hombre muy, muy valiente, un guerrero tremendo David. Se equivocó mucho David, mucho con su familia, y podemos ver cómo arrastró él tantos problemas en su vida por las equivocaciones que tuvo en su familia. Cuántas cosas pasaron porque él cometió pecados que después él se arrepintió, y las cosas siguieron y cambiaron algunas, pero no todas. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla de lo que nosotros podemos hacer con el arrepentimiento de nuestro corazón y cómo se pueden arreglar las cosas del pasado. Pero antes de que David fuera rey, hubo otro rey, que era el rey Saúl, que fue el primer rey que gobernó Israel. Y antes de él estuvo Saúl, pero Saúl lo manda a llamar para que matara a Goliat. Y después de que mata a Goliat, Saúl se quedó muy contento porque David era muy tremendo guerrero y les había salvado al pueblo de Israel de manos de aquel gigante y de aquellos enemigos. Pero cuando el pueblo empezó a cantar, cuando venía David de la guerra, que ya estaba él trabajando o estando con Saúl, empieza el pueblo a decir en sus cantos: Saúl mató a sus 1000 y David a los 10,000. Eso no le gustó al rey Saúl. Y desde ahí el rey Saúl empezó a tratar de matar a David y lo persiguió aproximadamente por 10 años. Lo estuvo persiguiendo para matarlo. El rey Saúl, primer rey de Israel, contra el joven David. Y lo trató de matar por todos los medios y hizo todo lo que pudo para matarlo, pero David siempre salió adelante. Y el rey Saúl tenía un hijo, entre otros, tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Y este Jonatán y David se hicieron muy amigos ahí en el palacio, cuando David estaba con el rey Saúl. Y Jonatán y él hicieron una alianza, hicieron pactos entre ellos y se dijeron: el día que yo no esté, le dijo Jonatán a David, el día que yo no esté, prométeme que tú vas a ver por mi familia, que tú los vas a ayudar. Y David le dijo lo mismo a Jonatán: tú también prométeme que el día que tú mueras, el día que yo muera o pase algo, tú, Jonatán, vas a ver a mi familia, me vas a ayudar con ellos. Y los dos hicieron pacto y dijeron que se iban a ayudar el uno al otro cuando uno faltara. Y resulta que Saúl empezó a desobedecer, empezó a hacer las cosas como él quería. Dios se aparta de su vida y empiezan los problemas para Saúl. Y dice la Escritura que venía Saúl con su hijo Jonatán cuando una embestida de los enemigos y lo matan.
y matan a Saúl y matan también a su hijo Jonatán. Y en aquellos años, los reyes, cuando acababa un rey y entraba otro, lo que se acostumbraba era que mataban a la familia y a todos los que estuvieran con él en el palacio o en el reinado. De tal manera que iban y mataban a toda la familia, el nuevo rey que entrara, para que no quedara ni uno de los anteriores. Se parece un poquito ahora, ¿verdad? De que vive el rey y muere el rey, ¿verdad? Quitan a todos los que están, cuando está un presidente, luego llega otro presidente y a todos los anteriores, que no se acerque ni uno porque le puede ir mal. Desgraciadamente, así sigue siendo, pero ya en otro sentido. Y entonces podemos ver cómo esto fue pasando y entonces entra David como rey después de Saúl, que muere, después de 10 años que Saúl lo estuvo persiguiendo para matarlo, y él nunca levantó su mano, David, contra el rey, porque era el rey, porque aunque fuera malo, era el rey puesto por Dios. Y lo vemos varias veces. Por eso nosotros nunca podemos hablar mal de una autoridad. Cuando hay una autoridad, la autoridad, dice la Escritura en el libro de Romanos, que toda autoridad es puesta por Dios. Un presidente, un gobernador, son personas que Dios las puso. Y tú dices, bueno, pero son muy malos presidentes. Mira tal país, que es lo que se merece. Se va a poner alguien de acuerdo a lo que merece cada pueblo. Y hay pueblos que han sido muy pecadores, hay pueblos que han sido rebeldes, que no buscan a Dios. ¿Y saben quién es su gobernante? Alguien igual que ellos, porque nadie busca a Dios. Pero el clamor de la gente que está buscando a Dios, Dios empieza a mover de su mano cuando es así. Y entra David, que era un hombre que amaba al Señor, entra como rey de Israel, que era el rey del mundo entero en aquellas épocas, era un rey muy respetado. Y entonces llega David y empieza a ver David que quién quedó de la casa de Saúl. Aunque Saúl no me quiso, me quiero imaginar que así decía David, pero tuvo que haber alguien que quedara. Y más atrás nos dice la Escritura que cuando muere Saúl, salen todos los criados, salen toda la gente que estaba en el palacio de Israel, que estaban ahí en Jerusalén, y salen todos, y entre ellos había un niño chiquito que se llamaba Mefiboset, que era nieto de Saúl, hijo de Jonatán, el amigo de David. Y entonces dice que sale la muchacha que lo cuidaba al niño, que sale, y al salir se le resbala el niño y se le cae. Esto está unos capítulos antes de lo que acabamos de leer del capítulo 9. Y dice que se le cae el niño y el niño queda lisiado porque se le cayó y se le quebraron, me quiero imaginar que las piernitas, y quedó lisiado el niño. Y entonces se lo lleva a ella y lo esconde en Lodebar, en la casa de Maquir. Lodebar quiere decir lugar sin comunicación, lugar estéril, que era un lugar, me quiero imaginar que polvoriento, de esos lugares donde nada pasa. ¿Sí conocen esos lugares donde regresas después de 20 años al pueblo y está igualito? No ha pasado nada, no se vende nada, no produce nada. Este era Lodebar, era un pueblo abandonado, un pueblo donde había gente, pero la gente tenía que ir a otros lugares a sacar dinero o a ganar algo, porque en ese pueblo nadie hacía nada. Era un pueblo estéril totalmente, por eso se llamaba Lodebar, que ahí era donde había vivido con Mefiboset, con esta muchacha que lo había sacado del palacio para que viviera ese niño. Y entonces por eso David recuerda y dice a sus criados, alguien de la familia de Saúl que haya quedado, yo quiero hacer misericordia. Y entonces aparece Siba, que Siba era un siervo de Saúl. Aparece Siba y lo mandan llamar y dice, sí, conozco a un niño, a un muchacho que de niño lo sacaron, o ya iba creciendo el niño y lo sacaron. Y entonces aquí en el versículo 6 que leímos, dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y le dijo Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. O sea, él venía en una posición de humildad, si te fijas. No venía como diciendo, pues yo soy hijo de Jonatán, soy el nieto del ex rey. No, él venía ya en una posición
de humildad totalmente. Y aquí puedes ver cómo él estaba escondido para que nadie lo viera. En ese pueblo polvoriento, ahí estuvo escondido para que nadie lo viera, porque seguramente iban a venir a matarlo, porque era el único que quedaba de la familia de Saúl. Y entonces aquí podemos ver cómo él estuvo escondido, y piensa lo que él estuvo sintiendo, cómo vivió escondido este pobre niño. ¿Quién de ustedes alguna vez en la vida se ha sentido como un perro muerto? ¿Nadie de aquí? Yo sí. Hay momentos en la vida que nos hemos sentido como un perro muerto, que no vales nada, que te ha ido como en la feria en algún momento de tu vida. Yo lo he vivido en algún momento de mi vida, que he dicho, esto no tiene remedio, de aquí a dónde voy a ir, qué va a pasar, prefiero morirme. Ha pasado tiempos cuando yo no conocía al Señor. Sin conocer al Señor, pudo haber en ti pasado esto, o conociste a alguien que se sintió como un perro muerto porque ya no había ninguna manera de salir adelante de cierta circunstancia que viviste. Cada quien tiene su historia. Yo tengo la mía, y antes de conocer a Cristo me pasaron cosas tremendas que tú dices, híjole, pobre. Pues sí, pobre, porque no sabía que había una salida, que era Cristo. No lo sabía. Y aquí vemos a este muchacho que él se sentía tremendamente triste, y en el versículo 7, y le dijo David, no tengas temor. Fíjense nada más, todos estos versículos hablan de la misericordia de Dios. Todo esto nos viene a recordar que en el Antiguo Testamento todo, desde el primer versículo del Génesis, apunta a Cristo. Todo. Aquí podemos ver la misericordia de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a venir a salvarte a ti y a mí. Aquí vemos que David tuvo misericordia de este muchacho. Y fíjate lo que dice, y aquí está lo más grande, porque le dijo David, yo haré contigo misericordia por amor a tu papá Jonatán. Lo que tú mereces, Mefiboset, es la muerte. Eso yo lo digo. Mefiboset merecía la muerte porque ya se había muerto toda la familia, y se usaba en aquella época que tenían que morir todos los que venían de la familia, porque no somos merecedores nadie de la misericordia de Dios, ni tú ni yo, porque Dios tiene gran misericordia, que hizo otro que muriera en la cruz por los pecados suyos y los míos. Cristo murió en la cruz, y no porque él haya cometido pecado, sino por los pecados nuestros, que ya sabía que iban a llegar el día en que tú y yo íbamos a decir, Señor Jesús, yo te pido que vengas a mi vida. Y entonces aquí podemos ver cómo hace Dios con alguien que está muerto como un perro. Él se sentía como un perro, y aquí vemos cómo le muestra su misericordia. Vemos cómo Dios muestra la misericordia con alguien que se siente que es un perro. Y entonces eso era lo que Mefiboset pensaba de sí mismo. Él pensaba que era un perro muerto. A veces nosotros tenemos pensamientos que no son de Dios, y pensamos que no valemos nada, porque ¿sabes qué? Cuando tú no conoces lo que es Cristo dentro de tu corazón, tú no tienes nada que pensar de ti bueno, porque no tienes a nadie que te diga, el bueno no eres tú, el bueno soy yo, que voy a estar en ti. Y eso es lo grande de todo esto, que sea el Cristo que vive en mí, es el que está grande dentro de mí, no soy yo, porque yo puedo ser como un perro muerto, pero cuando Cristo está en mí, las cosas cambian, todo cambia. Y aquí podemos ver la misericordia de Dios desde entonces, cómo le cambió la vida, porque él era un príncipe, él era el nieto del rey de Israel. Quiero que pienses un momento, este niño Mefiboset se paseaba y empezó a caminar en los pasillos del palacio. Él creció en los pasillos de un palacio. Quiero que te imagines qué comía, cómo vivía, las mejores cunas, la mejor cuna que había se la pudieron haber dado a él.
Él creció en un lugar donde se le amaba, donde su papá, que era Jonatán, lo llevó ahí para que el niño estuviera creciendo. Me quiero imaginar que le daban los mejores biberones, los mejores pañalitos, lo mejor de todo le daban. Quiero imaginar que ahí Mefiboset fue creciendo como un niño mimado, con todo, con las mejores ropas. Le llevaban de las mejores tiendas exclusivas las ropas para ese niño, que era, me quiero imaginar, un niño sano y hermoso. Pero llegó el día en que ya no pudo estar en ese palacio y aquella muchacha lo sacó de ahí corriendo, porque les avisaron: mataron al rey y mataron al papá de Mefiboset. Y esta muchacha, porque ya sabían, donde muere el rey, vienen a matar a todos. La muchacha lo agarró corriendo, se tropezó y lo aventó al niño, dice la escritura, y el niño quedó lisiado. Esa palabra lisiado yo la he comentado y la traigo bien grabada en mi corazón, leyendo uno de los libros de Watchman Nee, que es uno de mis autores preferidos de libros en Cristo. Y él dice que cuando nosotros conocemos a Cristo quedamos como lisiados. Un lisiado es aquel que no puede caminar, que necesita que lo ayuden y lo asistan, ¿verdad? Para poder vivir. Ese es un lisiado. Y nosotros quedamos como lisiados porque ya sin Cristo ni tú ni yo podemos hacer una vida independiente. Ya no puedes valerte por ti mismo. Necesitas que venga un Salvador que te ayude a caminar, que sepas qué tienes que hacer. Y cuando Cristo está dentro de ti, porque déjame repetirte que 165 veces fue Pablo, el apóstol Pablo, repite en sus 13 cartas y repite y vuelve a repetir: Cristo en vosotros. Cristo debe de estar en vosotros, no con vosotros. Debe de estar dentro de nosotros. Cuando tú le abres la puerta para decirle: esta es tu habitación, Señor, ven aquí a vivir, Señor. Yo te pido que me perdones porque me equivoco mucho, pero tú estando dentro de mí, sé que voy a cada vez a equivocarme menos, porque voy a oír más tu voz que la mía. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Y entonces aquí podemos ver cómo en un momento la vida le cambia a Mefiboset. Después de estar en el palacio y en aquellos pasillos que me quiero imaginar que brillaban, de un momento a otro ya está en la tierra, ya está tirado, ya se le quebraron sus piernitas, ya está totalmente mal. Tú sales de tu casa y no sabes si regresas. Hemos oído tantas historias. Salió de su casa también, se despidió de la familia y no regresó porque en el camino algo le pasó. No sabemos cuándo nos vamos, no sabemos qué puede pasar, no sabemos si mañana suceda algo en nuestra vida, porque no estamos exentos. La escritura no nos dice que no nos va a pasar nada cuando venimos a Cristo. No nos dice eso. No nos dice que todo va a ser dicha y felicidad y nunca te vas a enfermar y nunca te va a pasar algo malo. No nos dice eso la escritura. Pero sí nos dice que el Señor siempre estará con nosotros. Sí nos dice que Él nunca nos va a dejar. Y que cuando pasemos por el lago de fuego, cuando pasemos por el problema, por la tormenta, dice: yo estaré contigo y nunca te voy a abandonar. Y eso es lo que pasa aquí. Aquí podemos ver la misericordia de Dios con un familiar de Saúl que no fue nada bueno ni obediente. Sin embargo, la misericordia de Dios ahí está. Ahí está. A veces nadie sabe, bueno, no siempre, nunca sabemos qué pasará mañana. Creemos que mañana vamos a levantarnos como cualquier otro día y las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Hace años yo tenía una amiga que se quedó por allá donde vivíamos. Ella de 42 años, su esposo de 43, salió de la casa porque se iba a su trabajo y nunca regresó. Regresó muerto. Hubo un accidente y él se quedó por ahí muerto. Es algo terrible, y decía ella: no es posible, quiero volver a revivir cómo lo despedí aquella mañana, cómo se fue.
y nunca me imaginé que nunca más lo volvería a ver. No sabemos qué pase mañana, ni tú, ni yo, ni nadie, porque dice la Escritura que nadie puede saber el día y la hora que te vas a ir. Pero debemos estar preparados siempre, siempre, siempre. Y aquí vemos con la vida de Mefiboset cómo David le mostró misericordia. Le mostró misericordia a un muchachito que estaba metido en un pueblo todo terrible, todo horrible, y sin embargo, hasta ahí Dios ya lo estaba viendo, porque mandó a David a tener misericordia por él. A veces tú dices: no me oye Dios, aquí estoy. Sí te está oyendo, pero está esperando el momento preciso para darte la bendición y la misericordia que Él tiene para ti. Podemos ver en Lamentaciones 3:22, mira lo que dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumados, porque nunca decayeron sus misericordias. Mira qué palabra tan preciosa. Nunca decaen las misericordias de Dios. Nunca. Ninguno de nosotros merecemos la salvación, porque dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Sin embargo, su misericordia es la que vino a salvar a los pecadores y a darnos en rescate por muchos. Jesucristo lo hizo para nosotros. Primero usted debe de pedirle a Cristo que venga a vivir en usted como su habitación. Haz que tu vida sea una habitación del Señor. Haz que tu vida sea diferente. Pídele a Dios que te haga ver cuando caes en pecado, porque todos caemos, nadie se escapa, pero que te haga ver. Si tú eres de las que estás murmurando, estás hablando de la gente con la que trabajas, pídele a Dios que te quite eso. De la gente con la que tú sirves a Dios, pídele a Dios que te haga ver para que lo puedas quitar. Y tú lo puedes ver, y poco a poco vas a quitar el pecado de lascivia, el pecado de la mentira. Cada quien tiene lo suyo y tiene que pedir a Dios: ¿qué es lo que yo tengo que quitar para que esta habitación esté limpia y puedas vivir? Dice que Él no vive donde hay pecado y no está con nadie que tenga pecado. Así nos lo dice. Y entonces yo te puedo preguntar: ¿te han herido? ¿Le han herido? ¿Alguna vez alguien te ha hecho daño? Alguien que tú dices: no puede ser lo que me hicieron, esto es muy fuerte lo que me... Imagínate Mefiboset, que aquella muchacha sin querer se le cae y el niño queda lisiado para toda su vida. ¿Cómo es posible? Pero esa mañana, cómo David se levantó pensando en la familia de Saúl, que ya hacía tiempo que no lo veía. ¿Cómo fue? Solamente Dios puede hacer eso. Y el deseo de ayudarlo. Y nunca David tomó una represalia contra Saúl, porque Saúl fue muy malo con él, muy malo. Sin embargo, no nos dice la Escritura: me la hizo, me la paga. Así somos nosotros. Déjalo que se muera, pues también todo lo que me hicieron. No hizo eso David. Al contrario, dijo: quiero tener misericordia con ese niño. ¿Usted es capaz de perdonar a quien no se lo merece? ¿Usted es capaz de amar a alguien que no le ha amado? ¿Usted es capaz de perdonar a alguien que no se merece ser perdonado? Eso puede ser cuando Cristo está dentro de nosotros. Y hasta te gozas. Dice que Jesucristo, por el gozo puesto en Él, llegó hasta la cruz. Por el gozo, o sea, con alegría lo hizo. Así nosotros debemos hacerlo. ¿Qué hace Dios con alguien que siente que es un perro muerto? Fíjate muy bien lo que pasó aquí. ¿Cómo se sentía Mefiboset? Él sentía que era un perro muerto, porque así nos sentimos cuando nos ha ido mal, ¿no es cierto? ¿Y él le ha ido mal aquí? ¿Nunca? Yo creo que a todos, ¿verdad? Te sientes como un perro muerto. Un perro muerto que no vale nada, ni quién lo va a echar ni a la basura a veces. ¿Nos hemos sentido alguna vez en nuestra vida? Yo creo que todos, porque eso es parte también de la vida. Y en el versículo 7 dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a tu papá Jonatán.
y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjate todo lo que le restituye David. Te voy a devolver todas las tierras que tenía tu papá y tu abuelo. Te las voy a devolver porque ya David era el rey. Y te vas a venir a comer a mi mesa. O sea, ¿quién comía en esa mesa? Imagínate la mesa de un rey. A veces la vemos en fotografías o en videos o en películas, ¿verdad? Una mesonona grandotota, elegantísima, con todos los manjares allá arriba. Imagínate cuando venían todos los príncipes, los hijos de David que iban a venir a comer todos los días en esa mesa, y que de repente vean que va llegando alguien lisiado que apenas puede caminar, que a lo mejor traía unas muletas, y que lo vean caminar. ¿Tú crees que no han de haber dicho todos los príncipes, los hijos de David que estaban ahí, los familiares, nietos y demás: ¿y este quién es? ¿Y este tipo cómo llegó aquí a la mesa del rey, donde había manjares, donde había sirvientes de toda clase llevándoles las comidas, donde platicaban de todas las cosas que pasaban en el reino, que platicaban de las hazañas y de las guerras y de las cosas, porque era un tremendo palacio, porque ahí donde ellos estaban era el rey del mundo, la influencia era muy, muy grande. Y mira lo que le dice: te voy a devolver todas las tierras, y no nada más eso, vas a venir a comer conmigo. Dice la escritura: tú aderezas mesas delante de mis angustiadores. Hay un versículo que lo dice así: tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Dios lo hace para ti y para mí. Yo he visto tantas bendiciones en nuestra vida, y no tan solo bendiciones espirituales, que son las más importantes, porque las bendiciones naturales o las bendiciones que con nuestros ojos podemos verlas, esas se acaban. Esas no son las importantes. Las importantes son las bendiciones espirituales, porque el día de mañana, si Dios me sana ahorita, mañana me vuelvo a enfermar. Si Dios me da de comer ahorita, mañana voy a tener más hambre, como aquellos 5,000 que les dieron de comer, ¿se acuerdan? Pues para mañana ya tenían hambre otra vez, porque son bendiciones de aquí terrenales. Pero las mejores bendiciones son las que nos vamos a llevar cuando lleguemos a su presencia, que son las espirituales, porque la vida no se acaba aquí. Saben ustedes, la mejor vida empieza después de aquí. Es la mejor vida que tú y yo vamos a esperar. Claro que el Señor nos va a sanar mientras estemos aquí. Claro que nos va a dar bendiciones. Nosotros hemos recibido muchísimas bendiciones aquí en la tierra, pero para nosotros las más importantes son las que vienen después de irnos de esta tierra, las que tenemos preparada para que Él nos tiene esa mesa aderezada para nosotros. Y eso es lo más importante, porque la vida eterna, sí sabes que empieza aquí. Aquí en la tierra empieza la vida eterna, y ya estamos viviendo la vida eterna desde aquí. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Jesucristo no es antes y después de Cristo, como siempre decimos. Jesucristo siempre ha estado. Nunca es antes ni después. Siempre ha estado, y ha estado desde la eternidad y por la eternidad. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. O sea que todo lo que hagas es para Él y por Él. Por Cristo. Lo dice en el libro de los Hebreos. Todo se hizo por Él y para Él. Y entonces Él promete a nosotros darnos lo que se necesita. Él promete que nos va a estar cuidando en todo momento y en toda nuestra vida. Y como tuvo misericordia de Mefiboset, que aparentemente estaba abandonado en Lodebar, hubo alguien que se acordó de él. Pero ¿sabes por qué se acordó David de él? Porque Dios lo puso en su corazón. De mí no sale la misericordia. Ayudar a alguien no sale de Clara, no sale de ti, sale de aquel que habita en ti. El que está dentro de ti es el que tiene el don de misericordia, y es el que tiene todo. Sus bendiciones te hacen ponerte en una posición
donde tú ya no eres igual, cuando tú lo tienes contigo. Mira lo que dice el libro de Lucas 22, 29 y 30. Dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahí es donde Dios nos quiere. Un día usted y yo vamos a estar sentados ante nuestro Rey en la mesa. Piénsalo muy bien. Un día, en algún tiempo de mi vida, me llegué a sentir muy mal, pero ahora yo soy otra persona, porque ahora Cristo vive en mí. Y aunque me pasan cosas desagradables, sé que al rato viene la bendición. Sé que Él está conmigo y ninguna cosa va a pasar para mi desgracia. Nunca. Todas las cosas que pasen, dice que son para bien aquellos que amamos a Dios. No desperdicie el tiempo. Ninguno de nosotros podemos desperdiciar el tiempo en pensamientos negativos, que soy como un perro muerto, porque no lo somos. Somos vivos ante Él. Y aquí en el Salmo 23:5 está lo que habíamos platicado. Aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí está la mesa preparada para usted y para mí. Nos dice que el día en que yo me encuentre con Él, voy a encontrar una mesa servida donde quizás va a estar Abraham, Isaac, Jacob, ahí va a estar David, ahí va a estar Saúl, ahí va a estar Pablo, Pedro, Juan y todos ellos. Imagínense nada más platicar con ellos. Siento que sería lo más precioso que pasara en mi vida, ya en la eternidad, platicando con ellos, haciéndonos felices, diciendo: ¿sabes qué? Yo te leía cuando estaba en la tierra, te leía y me hacía feliz saber que nunca estuve sola. Nunca estuvimos solos. Nunca se sienta usted solo, porque siempre el Señor está con nosotros. Yo le invito a que nos pongamos de pie, a que oremos juntos, dándole gracias a Dios, porque ninguno de nosotros es un perro muerto. Todos nosotros podemos accesar a la misericordia de Dios. Todos nosotros somos valiosos ante el Señor. Te haya pasado lo que te haya pasado, hayas sufrido, hayas llorado, ninguno de nosotros está fuera de los caminos y de los ojos de nuestro Señor. Así lo que te esté pasando ahorita, que a veces te sientes olvidado de Dios, a veces te sientes como que Dios no te escucha. ¿Por qué estoy aquí, Señor, como olvidada, como olvidado? Como que yo sigo en el mismo problema y tú no me escuchas. ¿Por qué, Señor, me has abandonado? Hemos creído a veces, pero el Señor no te ha abandonado. Quizás así se sintió Mefiboset en un tiempo, pero el Señor te dice ahora: aquí estoy. Aquí estoy. Con ese problema que has tenido, aquí estoy. Nada falta. Si usted desea decirle al Señor cuánto le necesita, este es el momento. Que le diga a usted: Padre mío, ven a mi vida. Si quieres repetir conmigo, hazlo esta noche. Señor Jesucristo, yo te pido que vengas a mi vida. Yo te pido que me incluyas en tu familia, en tu propósito, Señor. Quiero caminar contigo, que tú estés conmigo siempre. Quiero hacer una habitación en mi corazón para que vengas y aquí vivas. Y desde aquí, Señor, me hables y me enseñes el camino por el que debo andar. Que me ayudes, que me enseñes hasta dónde debo de llegar y qué es lo que sí y qué es lo que no debo de hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Me entrego a ti, Señor. Soy tu sierva. Te pido que tú me alcances,
y que me introduzcas por tu gran amor y tu misericordia en tu precioso reino. Humildemente te lo pido, Señor. Yo no soy nadie para decidir lo que no está bien en mi vida, pero contigo, Señor, soy muy amada, muy querida, y con la misericordia tuya caminaré todos los días de mi vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos, que tengan una noche hermosa y nos vemos por aquí el próximo domingo a la...